bienvenida a todas aquellas que nos están sintonizando por nuestras redes sociales y por el canal 70 de Digicable. Hoy queremos compartir un tema que a la luz de la palabra va a enseñarnos, va a enseñar a las doncellas, a enseñar a las madres de las doncellas, a poder ver lo que dice la Escritura acerca de la conducta de una doncella. ¿Qué dice la Biblia de las costumbres que ellas deben de tener para poder llegar a feliz término y que vivan una vida plena, como dice la Escritura, que puedan lograr caminar en el Evangelio y tener una vida y vida en paz y gozo en el Espíritu? Hoy me acompaña Catherine de Pérez, me acompaña Dariela de Jiménez. Ambas son hijas de casa, bienvenidas, estamos contentas de estar aquí. Ambas son hijas de casa que han vivido un proceso de llegar al matrimonio cumpliendo las normas que dice la Escritura y han sido hijas bendecidas, como también tenemos más hijas aquí. Son servidoras del Ejército de Mujeres y creo que a la luz de la palabra hoy vamos a estudiar acerca de la conducta y la costumbre que una doncella tiene que tener para ver el cumplimiento de todas las promesas que Dios tiene para la vida de cada una de las que están aquí, las que tenemos hijas doncellas, las que son doncellas de casa. Yo les ruego, apártense un ratito, tal vez ahí en su cuarto, tal vez ahí en su área de estudio, póngase sus audífonos, apártese para poder ver lo que dice la Biblia, que tenemos que llegar a ser como hijas de Dios para poder vivir bien. Vamos de lleno a la palabra. En el libro de 2 de Samuel 13 vemos una doncella. Esta doncella se llama Tamar, pero ella se ve expuesta en un momento muy difícil, en un momento de mucha tentación, en un momento, creo yo, que muchas pueden llegar a vivir, en un momento que se ve en peligro, creo yo, que se ve ante una situación hasta de violencia, porque se puede entender, por lo que leemos en el capítulo, que había un varón que quería acercarse a ella de forma íntima, ella perder su virginidad, y eso venía a causar un cambio completo a la vida de una doncella. ¿Por qué? Porque dice que las doncellas tenían hasta una forma de vestir, de actuar, y ella podía llegar a cargar después un manto de luto. Entonces hay una frase en el verso 12 donde ella le dice a este joven: mira, no cometas esta infamia, le dice, no hagas esta violencia. Hay otros versos más fuertes que dicen, no hagas este abuso, detente ahí porque vas a causar que haya una vileza en mí. Y hasta le llega a decir, esta costumbre no se hace en Israel, esta conducta no se hace en Israel. Entonces pienso yo que no solo la mujer ya de edad casada, 40, 50, ya edad de adultez, tiene que aprender una conducta de reino, la doncella también tiene que aprender una conducta de reino, porque creemos que esto es solo para aquellas que ya pintamos canas o que vamos en algún punto avanzando en edad, abuelas, madres, no. La doncella que también ya tiene nombre de hija de Dios, también tiene que preparar su camino a ver qué es una conducta de reino de una doncella. Ella se detiene y le dice, no cometas esto, no hagas esto. No es una conducta de reino que suceda esto para mi vida. Entonces, doncellas, madres de doncellas y hermanas que nos están oyendo, hijas de casa, y si tú nos estás oyendo, hoy vamos a hablar de qué costumbres tiene que tener una doncella para que le vaya bien. Todas queremos que les vaya bien. Todas no solo las queremos ver danzar, no solo las queremos ver en una foto, queremos ver que su vida dentro y fuera sea buena. Entonces, ¿qué costumbres tienen que tener? Aparte de caminar y venir y consagrarse, vamos a ver la primera costumbre o la primera conducta de reino que tiene que tener una doncella. Amén. Dice que una conducta o una cualidad que una doncella debe de tener es esperar en Dios. El esperar, el ser paciente. Y algo que yo podía ver en ese esperar en Dios, lo pude ver como un sinónimo de dependencia, claro, o como un sinónimo de confianza, porque está sabiendo que en Él puede encontrar en verdad la promesa, ¿verdad? Y leemos en Isaías 40, 30, 31, y dice, aún los mancebos se fatigan y se cansan, claro, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Y yo meditaba bastante porque dice que aún los jóvenes se cansan. Claro. Y es muy común escuchar comentarios, ¿verdad?, de tal vez familiares en cuanto un joven dice, hoy qué cansado me siento. Y escuchar que tan joven y te sentís cansado. Pero en verdad yo meditaba y decía, ¿cómo es posible que un joven pueda llegar a tener un cansancio, verdad? Y pensaba en que aún hasta los jóvenes pueden llegar a tener un afán o una preocupación. ¿Y por qué viene eso? Porque dice aquí, pero los que esperan en el Señor, ¿verdad? Posiblemente no hay esa dependencia que se debe de tener del Señor. Y esa es la cualidad que debe de tener una doncella, ¿verdad? Ser totalmente dependiente en decir, sé que con el Señor voy a realizar mis planes, mis proyectos, o sé que con el Señor me va a ir bien, ¿verdad? El ser pacientes, el ser dependientes. Y meditaba también en cuanto a la mayor importancia, ¿verdad? Porque creo que cualquier doncella puede tener planes, puede tener proyectos, ¿verdad? Quiero graduarme, quiero tener una familia, quiero tener mi casa, ¿verdad? Porque dice la palabra que muchos son los deseos en el corazón del hombre, ¿verdad? Pero el Señor es el que está con nosotros para enderezar nuestro caminar, ¿verdad? Y por eso se debe de saber que aún debemos tener paciencia, aún al esperar los tiempos de amores, ¿verdad? Que creo que tanto es importante nuestros planes terrenales, debe de estar también ese punto de saber esperar esos tiempos, ¿verdad? El ser pacientes, porque yo meditaba en que una doncella puede tener diversos procesos, ¿verdad? Unas pueden decir, quiero ya tener o casarme o encontrar a alguien, dependiendo de la situación en la que está, o posiblemente por lo que vive en casa, diga, mejor no quiero casarme, ¿verdad? Entonces, aquí es donde comienza a haber una dependencia del Señor, porque cuando empezamos a amar al Señor y empezamos a escudriñar su palabra, nos damos cuenta en verdad que el matrimonio es honroso. Claro. Y es ahí donde nosotros decimos, ok, entonces esperaré en el Señor y esperaré esos tiempos que el Señor me indica y en orden. Y entonces yo leía el Cantar de los Cantares, en donde nos enseña, ¿verdad?, la Sulamita, y me llamaba mucho la atención porque creo que es un verso bien, son versos bien escuchados, donde dice, por ejemplo, Cantares 2:7, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y lo menciona 3 veces durante el libro de Cantares. Y hay versiones que dice, prométanme, oh doncellas, que no harán despertar el amor. O les ruego, doncellas, que no despierten el amor. Y yo decía, ¿cómo les está haciendo esta rogativa? Porque fue una doncella que estaba viviendo tiempos de amores hermosos, ¿verdad? Estaba teniendo una experiencia donde aún ella le hablaba hermosamente a su amado y el amado también a ella, ¿verdad? Y entonces era como, si quieren vivir una experiencia como esta, entonces no lo hagan despertar antes de tiempo. Y ahí es donde se puede ver la paciencia en una doncella, ¿verdad? El ser pacientes. Y es lo que decías, me gusta mucho el decir, es una dependencia de Dios. Es llegar y depender es, no puedo pasar un día sin esto, o sea, lo necesito tanto. Pero la falta de depender en Dios, de depender de Dios de esa forma hace que la doncella se enamore. Y la cosa es que se enamora una semana de uno. La otra semana ya ve otro y dice, pero me gusta. Es enamoramiento, ¿verdad? Entonces, si ella empieza a enamorarse a temprana edad, va a causar, aparte de multitud de aflicciones, va a causar entonces lo que leías al principio, tropiezan, caen, vacilan. Entonces no es como que, es que ¿por qué está cansado? ¿No será que no estás dependiendo de Dios? Correcto. ¿No será que solo estás pasando los días divagando en amores o divagando en no me voy a enamorar tampoco porque como tengo mal ejemplo? ¿No será que no estamos esperando en Dios? Porque es una rogativa, no te enamores. Sí. Yo quisiera decirle a todas las doncellas, no te enamores ahorita, no te enamores, llégate a cumplir el momento de hacer las cosas bien para que no caigas. No acelerar los procesos, porque la doncella. Pero es que si no dependemos es impaciencia, es aquello de
Es que Y- ya quiero tener, ¿no? Es Y que la, ya y la quiero. palabra dice, ¿verdad? Que el que corre, entonces puede tropezar, puede pecar o puede errar en el proceso, porque Sí. el querer hacer las cosas a la carrera nos lleva a tomar malas decisiones también, o por emociones, ¿verdad? También yo veía que esa dependencia nos ayuda al ser prudentes, al ser sabias, porque al ser dependientes entonces buscamos qué es lo que le agrada al Señor, no Claro. qué van a decir los demás o qué es lo que opino yo, ¿verdad? Sino que qué es lo que Dios espera de mí primero para yo poder, o sea, ahí es donde se ve esa paciencia, esa Sí. dependencia del Señor. Sí. Y me gustaba bastante porque en Esther 2:15 dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey. Entonces podemos ver que también Esther pasó por un tiempo, ¿verdad? Llegó el tiempo. Cuando le llegó a ella el tiempo. Pero se puede ver en ella, ¿verdad? Esa paciencia que tuvo, porque fue un proceso, ¿verdad? Posiblemente el promedio de un año que pasó su proceso en aromas y tantas cosas, ¿verdad? De Sí, la en preparación de una preparación. doncella en esos tiempos. Y me gustaba que dice que cuando ella se presentó al rey, dice que el rey la amó, ¿verdad? Y me gustaba mucho porque al ser pacientes y al llegar esa persona que se va a hacer llamar nuestro esposo, nos va a amar, ¿verdad? Nos va a amar. Así como le pasó a ella, ¿verdad? Pero dice, Correcto. le llegó el tiempo. Ujú. Entonces le llegó el tiempo. ¿Qué hubiera pasado? Vaya, tú dices un año de promedio de preparación, de estar Ujú. buscando del Señor, consagrándose, tratando de esperar en Dios todos los días. ¿Qué hubiera pasado si de repente, no, ya un año, no, a los 6 meses, Sí. como que el tiempo cambió? Entonces, es saber esperar cuando ya estés pasando procesos de aromas, de procesos de mirra, procesos de perfume, procesos de estar ya más cerca de Dios, más cerca de Dios, poder llegar y decir, bueno, ya llegó mi tiempo. Ujú. Y qué bonito, bueno, ustedes que lo han vivido, qué bonito llegar y que dice, ya es el tiempo, hacerlo todos conforme va la palabra, pero la palabra dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, la gloria de las doncellas es que son fuertes, pero puede haber debilidad si te adelantas en el tiempo, puede haber debilidad si no sabes esperar, puede haber debilidad si tienes 14 años y estás perdidamente enamorada y ya me tengo que casar. Puede haber debilidad, puede haber pecado, puede haber tiempos cambiados, planes frustrados. Entonces, ¿qué mejor sería venir y decir, Señor, quiero depender de ti? Entonces, una conducta y una costumbre de reino de una hija de Dios es depender de Dios. Depender de Dios. Depender del Señor totalmente. Totalmente, totalmente. Y me gustaba porque yo lo veía así que al encontrar en verdad a esa persona que se va a llamar esposo, entonces es ahí donde viene y él viene a cubrir, él viene a redimir, a Claro. honrar, ¿verdad? Entonces por eso es importante el ser pacientes y el ser dependientes, porque cuando nos aligeramos, ¿verdad? Entonces ahí es donde pecamos o sea, es mejor la paciencia, ¿verdad? Ante Sí. todo. Y cuesta, ¿verdad? Cuesta esperar. Cuesta esperar, cuesta El esperar. tiempo y sí. uno ve y ya. Y es cuando se va más lento y los meses van pasando y uno dice, ¿por qué qué tarda? Pero bueno es el saber esperar en Dios, pacientemente esperé al Señor, pacientemente esperar. Entonces, la Biblia es clara, dice, pero tenemos necesidad de paciencia. Si sabes esperar de doncella y ser paciente de doncella, vas a saber esperar ya cuando nos toque tener paciencia en la etapa de ser esposas, a la etapa de ser madres, a la etapa de ya en el trabajo. La paciencia en nuestra juventud es necesaria para que logremos después prepararnos, porque vamos a ocupar paciencia después. Sí. Ocupamos paciencia hasta la fecha. Mucha. Mucha paciencia, ¿verdad? Todo el tiempo, a toda hora. Pero la necesitamos porque tú decías, tenemos que aprender a discernir los tiempos. Sí. Tenemos que aprender a saber qué etapa estamos trabajando en nuestra vida. Si estamos estudiando, estudiemos. Si están en sus colegios, estudien. Si están en la universidad y ya empiezan a estar en estos procesos, qué mejor cosa que saber esperar en Dios. La que es de reino tiene que esforzarse con todo, pacientemente esperar, no adelantarse, ¿verdad? Y podemos ver que posiblemente una doncella se pregunta entonces, ¿qué hacer en ese proceso, verdad? Y 1 Corintios 7:34, el apóstol Pablo nos enseña y dice,
Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella. Claro. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Y me gustaba muchísimo esa palabra que dice cuidado de las cosas del Señor. Y es como cuando nos puedan decir a nosotros, mira, ten esto, pero cuidarlo, ¿verdad? Como algo valioso. Sí. Así viene a ser eso para una doncella. Cuidar de las cosas del Señor como una perla, lo más precioso. Así es. Tener el saber que el servicio al Señor traerá su recompensa, pero ver lo valioso. ¿Y por qué voy a servir yo? La motivación debe ser el Señor. Porque así servimos por amor, no servimos por obligación. Para que no se vuelva cargoso aún el servicio, aún el dedicarnos. Hoy voy a ir a danzar. Ay, no, pero va a haber una película, ¿verdad? Que nos puede llamar la atención. Pero el día siguiente. Correcto. Entonces, es ahí donde nos esforzamos nosotros y podemos decir somos dependientes del Señor y mejor cuido esto que el Señor ha depositado en mí y me guardo en santidad, ¿verdad? Había una versión que decía que la doncella se consagra al Señor, ¿verdad? Ella se dedica a las cosas del Señor. Ese debe de ser el trabajo. Así, además de estudios, de tareas, ¿verdad? También debe de haber una dedicación al Señor. Sí, y no verlo de menos, ¿verdad? No verlo de menos el decir, ay, hoy me tocó servir, ay, hoy me tocó esto. Si tu motivación va a ser Dios, va a haber una fortaleza que no vas a tropezar. Correcto. Si la motivación es, Señor, te gusta mi danza, Señor, te agrada mi servicio. A las jóvenes de repente, no, que vaya a pasar lista, no, que vaya a hacer esto en el templo, que dirija este turno. Si tú lo ves como algo que viene de parte de Dios y dependes de Dios, vas a recibir fuerzas para no pecar al día siguiente, para no tropezar, para hacer las cosas con bien, para sacar adelante tu carrera, pero si no lo vemos así, ¿y qué consejo del apóstol Pablo aquí en 1 Corintios? Dice, que se dediquen al Señor, anótese en los equipos de servicio que quiera, porque solo se tiene que, se preocupa por obviamente obedecer a sus padres, pero dice después, por agradar al Señor, por servir al Señor. Entonces, anótense en sala cuna, en arca, en servidores, anótense en todo lo que... Y es la etapa en la que más nos podemos dedicar al Señor. Completamente, Y como dice la palabra. Porque no tienes que ir a hacer frijoles para mañana, para la cena de toda la marimbita. No tienes que encargarte de nada, ir a hacer nada. Es de repente, tu juventud, ahí está el consejo de la salida, de cómo tiene que ser una doncella que te dedícate a servir al Señor, a usar los uniformes de servicio, a gastarte de buena gana, porque ya llegamos, después de un servicio, llegamos de repente porque dimos todo, entonces viene una fortaleza de Dios. Entonces si te tocó danzar, si te tocó hacer eso, no solo verlo de menos, porque esa es como la estrategia para que tú sepas esperar en Dios. Y tenemos otra costumbre también, de una doncella, de qué es lo que tiene que tener en Dios. Sí, una de las costumbres que es muy importante en una doncella es tener buenas amistades. Y podemos ver en Esther 2:9, dice que la joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Entonces podemos ver cómo dice que seleccionaron las 7 doncellas para que acompañaran a Esther. Es muy importante que una doncella aprenda a seleccionar sus amistades, que sean amistades que la edifiquen. Porque dice en 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, realmente que una doncella tiene que saber, aún dentro del templo, seleccionar las amistades. ¿Y cómo podemos nosotros? A veces nos preguntamos, ¿verdad? Porque nosotros ya pasamos por eso de ser doncellas, estuvimos estudiando este tema, ¿verdad? Sí. Me hacía memoria de las amistades cuando yo ya llegué al templo, cuando ya mi conducta cambió del mundo a Cristo, totalmente diferente mis amistades. Trataba de seleccionar aquellas amistades que me edificaran, que si yo iba a pedir un consejo, iba a ser un consejo sabio y conforme a la palabra. Entonces es lo que debe de ver una doncella en una amistad. Una de las características es, pueden buscar
personas que sean obedientes. Y Romanos 16:19 nos dice, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Entonces, en esa amistad que nosotros tengamos, tenemos que ver esa inocencia, ¿verdad? Inocencia para lo malo, ni siquiera chistes, ¿verdad? Que tal vez se rían. Hay tantas características que podemos observar en esas personas, en las otras doncellas prudentes, que sean guardaditas, que si van a dar una opinión, va a ser una opinión conforme a la palabra del Señor. También tenemos la consagración. Tenemos que ver que sea una persona que sea consagrada, que sea constante en la palabra, en lo espiritual, que busque las cosas celestiales. Porque consagración, en hebreo es 51:44, dice que propiamente algo apartado, dedicado. Entonces, dedicado al sacerdocio, una persona que esté dedicada a las cosas del Señor. También da buen consejo. Y en Salmos 33:11 nos dice que el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Entonces me encantaba tanto ese verso porque realmente que a todas nos toca vivir ese proceso de ser doncellas. Y nosotras en ese punto tenemos amistades que nos edifican si las sabemos seleccionar. Exacto. Y que nos dan buenos consejos. Entonces eso se va a ir aprendiendo de generación en generación. Si yo tuve una amistad que me edificó cuando yo fui doncella y me ayudó a crecer espiritualmente, entonces esa doncella ya se le fue sembrada esa palabra. Ajá. Y cuando esa doncella pase al otro proceso de ser ya una dama casada, entonces ella también va a dar buenos consejos. Por supuesto. Entonces es muy lindo porque realmente que es una conducta que debemos de enseñarla para que las doncellas vayan edificando desde niñas, después doncellas, después llegan al matrimonio y siguen edificando conforme a la conducta de reino. Sí, y es tremendo porque realmente, como decís tú, necesitan estar rodeadas de buenas amigas. Y esto no es porque, ay, qué anticuado, me tengo que rodear con una que es obediente, con una que es consagrada, con una de falda larga. No es ni de falda larga, sí. no es, esto de repente no es ser anticuado, ni creer, ay, es que esto ya pasó de moda, o eso como ahora, no, es que eso era para tu tiempo, mami, o eso era para cuando todo era en blanco y negro, porque así dice, cuando ya era el mundo antiguo. La verdad es que no es el mundo antiguo. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y dice Santiago 4, almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Entonces, es bien importante que la doncella no vierta su corazón a amistades que le van a guiar a dar un consejo erróneo, que la van a tener a una tentación errónea. Por eso, al ejemplo del inicio, ella le decía, eso no es de Israel. Sí. Eso que va a pasar aquí, yo voy a perder mi virginidad, eso no es de Israel, le decía, y esa no es esa costumbre, no es, y esto no es el antiguo, somos el Israel de Dios ahora nosotras. Entonces, ¿qué sucede ahora? Dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El que quiere ser amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Entonces, la doncella tiene que saber esforzarse en decir, yo quiero ser amigo de Dios. Dice que aquel que fue llamado amigo de Dios, aquellos grandes hombres y mujeres de la fe. Entonces, ser amigo de Dios nos va a traer la paz de no tener contaminación. Ser amigo de Dios nos va a guardar. Pero ahora hay un mover muy fuerte de consejos erróneos, hay un mover muy fuerte de que rodea aún a las doncellas. El decir, mira, proba esto, probalo, sí, ¿y cuál es la segunda frase? No te va a pasar nada, probalo, porque al final todas lo estamos haciendo y es bien cool. Y mira, te aseguro que no se va a dar cuenta tu mamá, te aseguro que es cierto, puede ser que tu mamá no se dé cuenta, puede ser que tu papá no se dé cuenta, puede ser que tus diáconos, sus pastores, pueden ser que no se den cuenta, pero los ojos de Dios sí están viéndonos en todos lados, y la que ya tiene un propósito apartado de Dios, tiene que huir de esas cosas, tiene que saber qué amistad la está llevando al camino bueno o al camino malo. Y perdónenme, sabemos, aun cuando estamos doncellas, sabemos, esa amistad
Ay, es que El Espíritu Santo redarguye. exactamente, Exacto. una vez que probamos las mieles del Evangelio, mira, una vez que derramaste una lagrimita chiquititita ahí en el altar, Sí. una vez que ya tu corazón ardió, que estabas, que postraste, ya el Espíritu Santo te va a decir, esa amistad te está llevando a cambiar hasta tu diseño de hija de Dios. Ya sabemos identificarlas porque ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotras. Entonces ya sabemos cuando entristecemos al Espíritu Santo con una Claro. actitud o haciéndole caso a una conducta que sabemos que no es correcta. Y ya lo sabemos, Ya ya lo lo sabemos, sabemos. aunque tengamos la edad que estamos un poquito más jóvenes, más de repente en inmadurez, pero dice la Biblia, la necedad está ligada al corazón del joven. Entonces hay una necedad ligada, que esa solamente el poder de Dios puede desligar esa necedad para volcar el corazón de la doncella a obedecer. El corazón de la doncella a decir, no, esta amistad mejor la corto. Porque ahora no puede ser que estemos de repente en un altar y que estés con una amistad que te está llevando a alcohol, que te está llevando a drogas, que te está llevando a fornicación. Una amistad ahora que te está llevando hasta que tu género sea dudado. Son cosas que ahora tenemos nosotros que venir y decir, Señor, yo quiero ser una doncella del reino. Porque sabes que no solo es el chifón, no solo es una túnica, no solo es la foto linda que tenemos de perfil, es una conducta de reino. Y dice que el Señor nos llamó, nos escogió para que seamos real sacerdocio. Entonces, si la mujer aprende, imagínate, yo digo, es tan lindo lograr ver cómo la doncella lo vive. Luego se casa, luego va de gloria en gloria. Ese es el gloria en gloria. Pero no es de involución a involución hasta llegar a estar en lo más bajo. Tu caminar es de gloria en gloria desde que venimos al Sí, Señor. como decía el primer verso, ¿verdad? Que nos levantaremos como las águilas. Claro. Él nos va a fortalecer y vamos a caminar juntamente con Él hacia arriba. Sí, y desde que empieza la plática, ¿verdad? Desde que empieza la plática uno dice, ay, esta amistad, Sí. ay, esta amistad. Y luego nos terminamos poniendo en enemistad con los padres, en enemistad con los diáconos, con los pastores, por decir, mejor no te lleves con él, ay, que sabe, mejor no, por favor, mejor cuídate, ay, ¿qué? Y uno entonces tiene que aprender a discernir ya en Dios, Señor, ¿me conviene o no me conviene esta amistad? ¿A qué te está llevando la amistad? ¿A pecar o a ser más santo? Sí. Ahí, así lo puedes medir. Sí, porque si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ni siquiera es necesario que una autoridad nos diga, mira, esta amistad no te conviene. Ya el Espíritu Santo a nosotros adentro ya nos dice, mira la actitud de esa persona, mira que no está bien consagrada o todavía con hábitos del mundo o te está llevando a un mal camino. Entonces ya a veces no es ni necesario, ¿verdad? Con que el mismo Espíritu Santo a nosotros adentro nos dice qué es lo malo. Y lo vivió Esther, porque fíjate, Esther no tenía papá, Esther no tenía mamá, Esther no tenía ni abuelo, ni abuela, ni vecina, Esther no tenía nadie, más que su tío que la cuidó por un momento. La llevan al palacio, ella no sabía, ella no fue creada, por eso fue necesario un tiempo de preparación. Sí. Entonces, ella no tenía nadie que le diera consejo. En ese momento empezó a ser aconsejada. Mira qué lindo, el Espíritu Santo por medio de Gai empieza y le da 7 doncellas, 7 números de perfección. Sí. La rodeó de gente, la rodeó de un grupo que realmente ella iba a ver que habían cosas diferentes. ¿Por qué no cambiamos? Y la cosa es que ahora amistades de niñas y amistades de niños, ¿verdad? Sí. Ahora hay que ver que hasta las de todo tipo también, si son varones que edifican o son mujeres que O son edifican. mujeres que edifican. Pero ahora grupos secretos de chats, fotos secretas, todo eso, ponlo delante de Dios. ¿No será que te estás debilitando? ¿No será que realmente no estás avanzando? Porque las amistades que estás escogiendo te llevan hasta hablar diferente. Y después venimos a adorar y ¿qué será que no puedo levantar la voz? ¿Qué será que no puedo dar cántico nuevo? ¿Qué será que no entiendo lo que está pasando espiritualmente? Es porque realmente la amistad con el mundo, la amistad con aquel que ama el mundo, nos está debilitando, ¿verdad? Y es muy tremendo. Y pareciera, mamá, que eso como que no se pega, ¿verdad? Hasta las cosas espirituales. Porque, vaya, por ejemplo, si uno está, que es doncella todavía, ¿verdad? Pero tiene unas amistades que tienen dones espirituales, hasta eso a nosotros nos ayuda, nos lleva a anhelar esos dones espirituales. Y se da, Sí. porque sí se vive realmente, Sí. de que si nosotros nos llevamos con una amistad que está bien consagrada en el Señor,
que tal vez profetiza o que habla en lenguas y nos llevamos tan bien con esa Y empiezas persona. como, ¿y eso? Ajá, y entonces uno ya empieza, pero ¿y cómo? ¿Y cómo se hace? Pero ¿cómo lo hablas? Y ya uno ya en el altar, cuando uno ya se viene a presentar al Señor, ya empieza con aquel anhelo de también tener esos dones. Claro, claro. Experimentarlos. Sí, porque fácil es, ¿verdad? Venir y decir, o unirte a alguien de repente que, ay no, ya no dances, la danza ya no es igual. Vieras cómo cambió todo. Ya no dances, ¿no? Y todavía usas uniforme. ¿Tienes tus uniformes? ¿O ya los regalaste? Yo los regalé. ¿Verdad? O sea, eso es fácil. Entonces decir, entonces ya se va con eso de, ¿sigo danzando o no sigo danzando? Porque me dicen que ha cambiado todo. Entonces, si la que es de reino, la que ya tiene un diseño y que sabe cómo quiere vivir en Dios, tiene que saber que hasta un filtro, es decir, un filtro, ¿esto me edifica o no me edifica? Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Pero todo me es lícito, tú lo puedes hacer. Pero tenemos que ponerlo, Señor, ¿esto me edifica o no me edifica? La plática que estoy teniendo, ¿me está despertando algo perverso o me está despertando algo santo? ¿Me está despertando el quiero profetizar o me está despertando, ay, quiero probar? Ahí nomás, ¿verdad? Ahí nomás vemos si la amistad es buena o no. Y muchas veces nos toca, yo no sé si a ustedes les ha tocado, poner un alto a una amistad. Sí. Y qué difícil, porque de repente éramos amigos, pero uno dice, bueno, pero ya no me edifica. Y uno ya no siente paz estar en el mismo lugar, estar compartiendo, estar haciendo, cuando ya sabemos que la amistad no nos edifica. Entonces, aún de hijas de 14, 15, 16, 17, tú ya sabes que amistades te edifican. No te estoy hablando que diviertan, porque no es que diviertan, es que te edifican. Así es. ¿Sí? Teníamos otro tercer punto, tercer costumbre, ya llevamos 2, vaya anotándolas. La tercera costumbre es que dice, una doncella habla muy bien de las demás. Ay, ay, ay. Esa es otra costumbre de reino, sí. Y dice en Cantares 6:9, pero sin igual es mi paloma, mi perfecta, es la hija única de su madre, la preferida de la que me dio a luz. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada. Y hay versiones que dicen que las doncellas la vieron y la felicitaron. Ajá. ¿Verdad? Entonces, aún aquí debemos aquí es donde se muestra bastante el amor. Exactamente. Porque el hablar de ellas, el motivarlas, el no tener competencias, el no tener rivalidades, el no tener envidias, ¿verdad? Por eso Pablo dice en Colosenses 3:12, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y el 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y en verdad en la unidad es donde se muestra cuánto hay amor. Y cuando yo leí el Salmo 133:1, dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y yo me ponía a meditar y me ponía a pensar en qué terrible sería estar habitando y no poder gozarme en la alabanza porque estoy en competencia con una hermana, ¿verdad? Ya no se vuelve agradable. Entonces, y yo decía, ¿qué tal y una doncella que está danzando y está en competencia con otra o tiene alguna envidia que no le agrada y la ponen a dirigir? No danza igual. Ay, no, me duele el pie. Sí. Ay, bueno, o sabes que, es que estoy como un poquito mareada. Sí. Entonces no danza igual, no se deleita en el Señor en ese momento, porque ahí es ella y Dios, ¿verdad? Aquí vengo, Señor, me presento. Pero una rivalidad con una doncella nos lleva a estar totalmente lejos, porque ¿qué podía estar pensando una doncella ahí viendo a alguien a la que le tenemos envidia? Ay, no, ¿verdad? ¿Cómo no le hizo ella? Bien. Ajá. No era la mano así. O esa no era la seña que tenían que hacer. Sí. ¿Verdad? Entonces no se centraría en verdad en adorar al Señor. Sí. Y entonces ahí es donde debemos de las doncellas estar en unidad, ¿verdad? Las doncellas animarnos a las demás, ¿verdad? No te sabes ese paso, no te preocupes, yo te ayudo. Claro. Estar a la disposición de las demás. ¿Necesitas, tenés alguna petición? No te preocupes, aquí estamos todas. Te ayudamos en oración, ¿verdad?
Entonces, eso, el tampoco mirarnos mal, ¿verdad? Sí, porque hablar, vaya, no decimos nada, pero una miradita a Una una Ujú. doncella. Dice todo. Sí, sí, sí. Una sí. mala mirada, entonces de todo eso debemos de guardarnos. Dice Primera de Pedro 5:5, del mismo modo, ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullos, pero trata con amor a los humildes. El ser humildes, ¿verdad? ¿Y qué es humildad? Es ver al otro mejor, él es mejor que yo, Como ¿verdad? superior. Él es superior a mí, ¿verdad? Entonces, no sentirnos orgullosos, ¿verdad? Porque a veces nos puede llevar a hablar mal de ellas. Sí. En secreto, no es necesario que se lo diga. A murmurar. ¿verdad? A murmurar entre las demás. Y la cosa es que si yo estoy murmurando con otra, entonces ella también y se va. Sí, se Entonces hace ya una- todas, ¿verdad? Se tiene que Y quitar esa costumbre. esa costumbre. Y lo incómodo que puede ser para aquella doncella también, el ver que las demás están hablando y por eso aún los secretos, ¿verdad? Deben de tener mucho cuidado con eso. Entonces, aún en medio de la danza, animarse doncella con doncella. Como se platicaba también, aún al aconsejar, ¿verdad? Al levantarse, al no te preocupes, yo te ayudo aquí estamos para sustentarnos, para alientarnos todas juntas, ¿verdad? Porque debemos de ser un grupo unido, Sí. un grupo unido porque estamos, por ejemplo, la doncella en unidad está alabando al Señor y debe de subir en unidad como olor grato al Señor, aún en medio de la danza, en medio de la alabanza, ¿verdad? Y esa es una costumbre, el saber guardar nuestra lengua, ¿verdad? Sí. El poner guarda a nuestros labios y no referirnos mal a otra doncella, ¿verdad? Amén. El tener cuidado en murmurar de una doncella con otras. Y mira que también requiere madurez. Porque madurez no es porque ya tiene 40, ya es madura. No, Ujú. yo he visto doncellas bien maduras, bien Sí. maduras. ¿Y qué sucede? Es madurez, porque dice que en el libro de Cantares, ella llega y dice que las doncellas le dijeron, bienaventurada, mira qué linda. Sí. Empezaron a hablar bien Y de la ella, alaban. de la amada, empezaron a decir, ¿qué tiene tu amado? Empezaron a hablar, a ver puras cosas buenas. Y, y es bien importante que como hijas de Dios, como doncellas, en el área donde estén sirviendo, en el área donde se están desarrollando, puedan ver a las demás y puedan verse con amor, puedan verse sin decir, ay, qué pelo más feo, ay, qué fea, ay, es que yo la veo que está bien cambiada. O sea, qué fácil de hablar, muchas veces qué fácil de competir, es que me miró mal, es que no me dio la nota del canto, es que no me enseñó la rutina, es que no, y uno dice, todo eso, ¿qué retiene? Dice que mirad cuán hermoso es habitar en unidad, porque ahí va a mandar el Señor la bendición y la vida. Ahí también en unidad manda el Pentecostés, manda el Espíritu Santo. Pero nosotros si nos ocupamos a hablar mal de la que dirige, hablar mal de la hija de la otra, hablar mal, o de repente imagínate, yo vengo y como doncella te digo, fíjate que estoy pasando un momento bien triste, estoy deprimida, tengo una prueba, y tú te vas, ay, ahí anda aquella haciendo drama que está con prueba. Eso ya es hablar mal de la otra, eso ya es hablar mal. De repente tal vez me costó mucho a mí llegar y abrirte mi corazón, pero hay otras que lo pueden ver como menosprecio. Entonces estamos, ¿ve? O aún en lo secreto. Yo pienso que te evitarías muchos problemas en tu vida de adulta si controlas tu hablar ahorita la edad de doncella. Porque luego corregir ya a muchas que están ya adultas es un poquito de reto también. Porque se acostumbraron a estar opinando. Entonces, si tú te vuelves prudente como doncella, yo te aseguro que vas a tener una vida más tranquila. Sí. Te va a ir mejor. Entonces, una doncella que es de reino y que tiene una costumbre de reino, habla bien de las demás, habla bien de su casa. ¿Sabes qué pienso yo también? Habla bien de su iglesia. También. Habla bien del lugar donde está, habla bien de su familia. No ponen mal a sus padres. Ahí vieras a mi papá, él está chiflado. Y yo habla bien de su casa. Hasta por fe lo puede hacer. Hasta por fe. Si no están pasando las cosas bien, por ejemplo, entonces mejor ser prudente y si hay cosas que no se deben de platicar. Porque si viste solo cosas buenas, Sí. vieras a la mamá, ay, es que mi mamá es una anticuada. Y uno dice, habla bien de tu mamá, habla bien de tu papá. Y si vas a buscar algo,
cuida tus palabras, porque después ahí está, los dones proféticos queriendo derramarse, las visiones queriendo derramarse, los géneros de lenguas, las visitaciones, pero como que hay un verdad, porque el hablar de la otra, si la que dirige, si la que está a la par, si la, hoy le toca enseñar a ella, a ella. Seamos humildes y tengamos paciencia y amor, porque eso es también costumbre de una costumbre. Saber que siempre vamos a aprender de otra persona. Y siempre nos va a enseñar. Siempre nos van a enseñar. Siempre nos enseñan. Por mucho que sepamos o que hayamos crecido, y también eso puede detener el crecimiento. Sí. El hecho de tal vez estar hablando de otras o enfocarnos más en lo que Dios le ha dado a la otra que en lo que el Señor me tiene preparado a mí. Tal vez el Señor no nos manda la bendición porque pasamos más enfocados en la bendición de la otra. Sí. Y nos obstaculiza el desarrollo espiritual propio. Sí, y lo que pasa es que es muy insegura de repente la doncella por veces y se quiere comparar, quiere ser como otra, quiere caminar como otra, quiere empezar a que su identidad, pero si se acerca más al Señor a buscar su propio camino, su propia convicción, yo creo que va a caminar bien. Entonces, esa sería la tercera costumbre. Vamos a la cuarta costumbre, creo yo. Ya llevamos 3. Ve anotando a ver cómo vamos, o las que tenemos hijas, doncellas, a enseñarles a nuestras hijas también esto. Sí, la cuarta costumbre es buscar lo espiritual. En Génesis 24, 43, dice, he aquí, estoy parado junto a la fuente de agua, que la doncella que salga a sacar agua, y a quien yo diga, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Entonces aquí estamos hablando de Rebeca, que Abraham, para contar un poco de historia, ¿verdad? Y se puede entender, Abraham mandó a su siervo a buscarle esposa a su hijo Isaac, que fuera del mismo linaje. Y él en su corazón decía esas palabras, ¿verdad? El verso 24, 43, que la doncella que saliera en busca de agua y le diera de beber, esa iba a ser la esposa escogida para Isaac. Entonces, y viéndolo desde el ángulo espiritual, el agua es palabra, el agua es estar dedicada a la palabra del Señor. Y dice en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Porque la doncella tiene que estar dedicada a la palabra, porque ¿cómo vamos a edificar como dice la palabra? Claro. ¿Cómo vamos a aconsejar a otras como dice la palabra? Porque incluye la misma palabra, ¿verdad? Sin caer en redundancia, que allí está el mejor consejo, está en la palra. El mejor consuelo, cuando se sientan tristes, ahí está. Y también dice, ¿cómo puede guardar el joven, verdad? Escudriñando su palabra. Sí. Así es como aprende a hacer una muralla alrededor de él, orando y también escudriñando la palabra. Amén. También tenemos a Esther en el verso 4:16, dice, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas, dice, ayunaremos. Entonces, sí, qué lindo, porque estaban pasando un proceso, ¿verdad? En Esther, que los judíos los estaban mandando a matar. Entonces, ella, ¿qué hizo antes de tomar una decisión? Entonces, como doncellas, a veces tenemos que tomar una decisión y tal vez nos vamos primero a lo literal y no nos vamos a lo espiritual. Dice que Esther se apartó por 3 días junto con sus doncellas. Entonces se apartan a ayunar, a orar, a pedirle al Señor primero el consejo. Y ya después ella se acerca al rey, y cuando ya va ella donde el rey, que en ese tiempo no cualquier persona se podía presentar a donde el rey porque lo podían hasta matar. Sí. Entonces dice que como ella se presentó ante el rey, pero ella ya había tenido previamente una intimidad con el Señor. Claro. Entonces, ante los ojos del rey le fue grato verla. Dice de que el rey la miró con gracia. Entonces, y le concedió la petición que ella quería. Entonces, una de las cosas es eso, buscar, la doncella tiene que estar entregada en lo espiritual, buscar la oración, buscar la palabra. Me gustaba porque en Hechos 21:9
habla sobre las hijas de Felipe el Evangelista, Sí. y dice que él tenía 4 hijas, y las 4 hijas tenían el don de profetizar. Sí, imagínate. Entonces, a veces la doncella puede pensar de que estoy muy joven, que muy pequeña, que tal vez no puede tener dones, y realmente que para el Señor no hay edades. Desde No. niños, la doncella, o sea, ver este verso es un ejemplo. Tenía 4 hijas que las 4 profetizaban. Entonces me ponía a pensar, porque yo digo, o sea, que ese anhelo esté en todas las doncellas de la Claro, casa, que así es. esté ese anhelo de profetizar, de hablar en lenguas, todos los dones que están en la palabra del Señor, anhelarlos. Y eso nos van a ayudar a edificar la casa y a edificar a otras. Y a que les vaya bien también, Ajá. porque fíjate que los dones confirman, entonces van a sentir como hijas confirmadas, la Confirmadas. verdad. Entonces, ¿qué hace la doncella? La cuarta característica que tenemos, la cuarta costumbre de reino de una doncella, busca lo espiritual. No va en busca de su consuelo en otro lado, no busques el consuelo en lugares equivocados, no busques el abrazo en lugares equivocados, no busques que tus pensamientos sean confundidos, busca lo espiritual. Y uno dirá, ay, pero es que orar, es que no entiendo. Persevera en lo espiritual, persevera, porque dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Entonces, buscar lo espiritual, vuelvo a la carga, no es algo como aburrido, algo que no podemos hacer. Apártate en el momento de mayor angustia, apártate en el momento donde te sientas más de repente tentada, aparta y busca lo espiritual. Apártate un momento y decir, Señor, necesito tenerte cerca, necesito tu abrazo, necesito que me ayudes a tomar una decisión. Todas estas ejemplos que hemos visto han sido confirmadas, han sido doncellas que llegaron a un proceso y alcanzaron la bendición. Alcanzaron la bendición porque supieron esperar, porque supieron elegir buenas amistades, porque supieron buscar lo espiritual, porque supieron venir y sumergirse en consagración y poder decir, yo quiero ser mejor. Venir a una iglesia no quiere decir que vas a pasar los días y los días y los días y tu vida va a ser igual y no va a haber cambio. Venir a la iglesia es una vida nueva. Experimenta lo que Dios tiene para las doncellas y que tus costumbres no sean las que se hacen afuera. Que tu vida diaria no sea lo que todas hacen afuera. ¿Por qué no vienes y pruebas las costumbres que se hacen en el Israel de Dios en la iglesia? Porque ciertamente ahí el Señor te va a dar paz, te va a dar vida, te va a dar gozo, y todas las promesas del Señor yo te aseguro que las vas a ver cumplidas. Los que han caminado en esa línea lo han vivido. Súmate con valentía a despegarte un poco de lo terrenal, del mundo. Por el Espíritu haz morir las obras de la carne y yo te aseguro que vas a vivir una nueva vida en Cristo. Esperamos que este tiempo, que estos consejos queden en tu corazón. Búscalos, escríbelos, más que en un papel aquí, para que tu vida sea diferente. Busca el consejo, busca la sabiduría que hay en Dios, y en el nombre de Jesús, que como doncella tú puedas llegar al cumplimiento de tu vida en Dios con alegría. Que el Señor te bendiga y te esperamos en nuestro próximo programa de Conducta de Reino. Bendiciones.